el repartidor y el pedido de la casa abandonada. Historia de terror, basada en hechos reales. Carlos trabajaba como repartidor de pizzas en un pequeño pueblo. Era un trabajo monótono, pero le permitía pagar sus estudios y mantenerse a flote. Conocía cada calle, cada atajo y cada cliente recurrente. Sin embargo, una noche de invierno, recibió un pedido que no reconoció. El número de la casa era extraño, uno que nunca había visto en sus recorridos. Se trataba de una dirección ubicada en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Lo que le inquietó aún más fue que la orden venía con instrucciones específicas. Deja la pizza en la puerta y no toques el timbre. Si ves algo extraño, no te detengas. Carlos rió nervioso y pensó que alguien intentaba asustarlo. De cualquier forma, una propina era una propina. Subió a su motocicleta y se dirigió al lugar. El camino era oscuro y lleno de baches. Las luces de la motocicleta iluminaban los árboles torcidos y sin hojas, creando sombras inquietantes en el asfalto agrietado. Finalmente, llegó al destino. Frente a él, se alzaba una vieja casona en ruinas. Las ventanas estaban rotas y la madera podrida. No había señales de vida. El viento silbaba a través de las rendijas y un aire de abandono impregnaba el lugar. Carlos bajó de la moto y, con el paquete en la mano, caminó hasta el porche. No quería perder tiempo, así que dejó la caja en el suelo. Pero cuando estaba a punto de regresar, un ruido lo detuvo. ¡Tap! 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 Alguien golpeó la ventana desde adentro. Su corazón se aceleró. Giró la cabeza lentamente y vio una figura oscura detrás del vidrio roto. Parecía un hombre, pero sus rasgos eran borrosos en la penumbra. No podía ver su rostro, pero sentía que lo observaba fijamente. Carlos tragó saliva y, recordando las instrucciones, decidió irse. Subió a la moto y arrancó sin mirar atrás, pero apenas avanzó unos metros, escuchó un sonido que le heló la sangre. Un susurro en su oído. No debiste venir. Se tambaleó sobre la moto y casi perdió el control. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Su respiración era agitada y sus manos temblaban sobre el manillar. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Al llegar a la pizzería, decidió revisar el pedido en el sistema. Lo que encontró lo dejó sin aliento. No había ninguna orden registrada con esa dirección. No podía haberlo imaginado. Había estado ahí. Había dejado la pizza y alguien había estado en la casa. Convencido de que alguien le estaba jugando una broma, decidió regresar al día siguiente con luz de día. Cuando llegó, se encontró con algo aún más perturbador. La casa ya no estaba. Solo quedaban escombros cubiertos de maleza, como si la casa hubiera sido abandonada por décadas. No había rastro del porche donde dejó la pizza, ni de la ventana donde vio a la figura. Pero entre la hierba alta, distinguió algo que le hizo estremecerse. La caja de pizza, abierta y completamente vacía. Carlos nunca volvió a hacer entregas fuera del pueblo. Pero cada noche, al cerrar los ojos, oía aquel susurro en su oído. No debiste venir. Los días siguientes, Carlos no podía dormir bien. Se despertaba con pesadillas, en las que veía la sombra de aquel hombre observándolo desde una distancia imposible de medir. Sus compañeros en la pizzería notaron su cambio de actitud. Ya no reía ni hacía bromas. Parecía siempre distraído, como si algo lo atormentara. Una noche, revisando su moto, encontró algo que no recordaba haber visto antes. Pegado bajo el asiento, había un pequeño pedazo de papel con letras casi desvanecidas. No vuelvas. No es tu lugar. Su sangre se heló. ¿Quién había puesto eso ahí? Decidió contarle a su compañero, Raúl, quien al principio se rió de su paranoia. Seguro fue un cliente molesto, o algún bromista, dijo. Pero al ver la expresión de Carlos, su sonrisa se desvaneció.
Si tanto te inquieta, volvamos juntos. Así confirmamos que solo fue tu imaginación. Ambos subieron a sus motos y partieron hacia las afueras del pueblo. La noche era fría, y el aire olía a humedad y tierra mojada. Cuando llegaron al sitio, el terreno donde supuestamente estaba la casa permanecía igual, vacío, con restos de madera podrida y maleza alta. Pero al iluminar con sus linternas, descubrieron algo espeluznante. Había huellas en la tierra, como si alguien hubiera caminado recientemente por el lugar. Eran pasos desordenados, como si una persona hubiera estado deambulando sin rumbo. Al avanzar unos metros, vieron lo que parecía ser una puerta rota, a medio enterrar en el suelo. Raúl se acercó y la tocó con cautela. Un crujido resonó en el aire. Desde debajo de la puerta, algo pareció moverse. Carlos gritó, y ambos corrieron de regreso a sus motos. Mientras arrancaban, una voz ronca y gutural emergió de la oscuridad. «Ya es tarde». Desde esa noche, Carlos no volvió a ser el mismo. Raúl, quien jamás creyó en fantasmas, se mudó a otro pueblo sin decir adiós. Y Carlos, cada vez que miraba por el retrovisor, sentía que alguien lo seguía. Aunque nunca volviera a esa casa, supo que, de alguna manera, esa presencia jamás lo dejaría en paz. Una semana después, Carlos recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto vieja y amarillenta. En ella se veía la casa abandonada, pero algo en la imagen le erizó la piel. En la ventana, la misma figura oscura lo observaba, con esos ojos vacíos. Al reverso, un mensaje escrito con tinta borrosa. «Nos vemos pronto». Esa noche, Carlos sintió una respiración detrás de él, mientras intentaba dormir. Se quedó inmóvil, paralizado por el miedo. El susurro volvió, más fuerte, más cercano. «Es hora». Las luces de su habitación parpadearon. La temperatura descendió drásticamente, y por primera vez, Carlos vio claramente la sombra que lo acechaba. La última vez que alguien lo vio, caminaba hacia el bosque, con los ojos vacíos y la expresión perdida. Su motocicleta apareció abandonada al día siguiente, cerca del antiguo camino a la casa. Pero de Carlos, nunca más se supo. Solo quedó una última pizza entregada, y una casa en ruinas que, de alguna manera, siempre espera a su próximo visitante. El restaurante abandonado. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza mientras Javier conducía a través de la oscura carretera. Las luces de la ciudad quedaban atrás, y con ellas el bullicio de la vida nocturna. La tormenta había comenzado a caer con fuerza hacía ya un par de horas, y la mayoría de los repartidores se habían retirado, ya que los pedidos disminuían, y la ciudad parecía quedarse vacía bajo el peso de la tormenta. Sin embargo, para Javier, un joven repartidor, la necesidad de dinero era lo suficientemente fuerte como para seguir trabajando hasta bien entrada la noche. El sonido monótono de los limpiaparabrisas, moviéndose de un lado a otro, y el rugir del viento exterior lo mantenían cautivo en su coche. A pesar de que su jornada había sido tranquila, sabía que nunca podía predecir cuándo recibiría un pedido inusual. Mientras pasaba por un cruce, su teléfono vibró, interrumpiendo el silencio de la carretera. Pedido recibido. Restaurante La Despensa. Dirección desconocida. Javier frunció el ceño. Había oído hablar de La Despensa, pero con el tiempo, había caído en el olvido. El restaurante había cerrado hacía años, debido a su mala fama, y a los rumores extraños sobre los dueños. Algunas voces hablaban de una serie de incidentes oscuros que habían ocurrido allí, mientras que otros decían que los empleados simplemente habían desaparecido una noche sin dejar rastro. En cualquier caso, el restaurante había sido cerrado, y la zona había sido abandonada poco después. No era el tipo de lugar que cualquiera quisiera visitar, y mucho menos recibir un pedido. Miró nuevamente la dirección. El GPS comenzó a guiarlo a través de un camino que parecía sacado de una novela de horror.
rodeado de árboles caídos, viviendas en ruinas, y una espesa niebla que lo envolvía todo. Se encontraba a las afueras de la ciudad, donde la carretera comenzaba a volverse estrecha y sinuosa. Las luces de los pocos faroles eran débiles, y las sombras parecían moverse con cada brisa que pasaba. Javier dudó por un momento, pero la urgencia de ganar algo de dinero lo impulsó a continuar. Solo es un pedido. Solo será un minuto, se dijo, aunque algo en su interior le decía que las cosas no serían tan simples. El restaurante no tardó en aparecer. A medida que se acercaba, la visión se hacía más surrealista. Un edificio antiguo, casi en ruinas, se alzaba ante él. Las luces de la entrada parpadeaban con irregularidad, y la fachada mostraba signos de una vida pasada. Ventanas rotas, las paredes cubiertas de hiedra, y el tejado caído parcialmente en un lado. A lo lejos, en la oscuridad, parecía como si el lugar estuviera esperando algo. O alguien. Javier se detuvo frente a la entrada, estacionando en el borde de la carretera. La puerta del restaurante, ligeramente abierta, parecía invitarlo a entrar. Se sentó por un momento en el coche, mirando el edificio con desconfianza. El teléfono vibró nuevamente, con un mensaje que confirmaba que el pedido había sido pagado. Esto no está bien, pensó, pero algo dentro de él lo impulsó a salir del coche. Miró hacia atrás, al igual que hacia el horizonte vacío, pero no había otra opción más que hacer su trabajo. Al abrir la puerta principal, Javier se encontró con una atmósfera extraña, cargada de polvo y humedad. El aire estaba pesado, como si el lugar hubiera estado cerrado durante décadas, sin la circulación de aire fresco. La luz tenue de la lámpara de la entrada parpadeaba, luchando contra la oscuridad. Las sombras danzaban en las paredes, dando vida a las figuras de los muebles cubiertos por sábanas blancas que estaban dispuestos en diferentes ángulos, como si hubieran sido abandonados de un momento a otro. El sonido de sus pasos resonó en el silencio absoluto, interrumpido solo por el leve goteo del agua de lluvia que entraba por las ventanas rotas. Sin embargo, no era solo el silencio lo que inquietaba a Javier. Era la sensación de que, a pesar de lo deshabitado que parecía el lugar, algo seguía allí. Algo que lo observaba. «Señor Álvarez», llamó, la voz temblorosa mientras recorría el pasillo, donde las sombras se alargaban como dedos que intentaban tocarlo. La respuesta fue nada más que eco. Al final del pasillo, una puerta entreabierta daba acceso a la cocina. Al entrar, el contraste con el resto del restaurante fue abrumador. La cocina estaba impecablemente limpia, casi como si el tiempo no la hubiera tocado en absoluto. Los utensilios brillaban bajo la luz de una lámpara fría y desgastada. La nevera, aún funcionando, zumbaba con vida, rompiendo la quietud. Sin embargo, el aire estaba más frío aquí, y el peso de la soledad era más denso. Javier se acercó a la nevera, y, al abrirla, una corriente helada lo envolvió. Dentro, los estantes estaban repletos de alimentos, perfectamente conservados. Carnes, verduras, platos preparados. Todo parecía estar en su lugar, como si alguien lo hubiera dejado en plena preparación. El olor de la comida, aunque extrañamente fresco, tenía una nota extraña, casi metálica, como si fuera demasiado tarde para que todo eso estuviera allí. Al cerrar la puerta de la nevera, vio algo reflejado en el cristal, una figura oscura que lo observaba desde el fondo de la cocina. No era una persona, pero la silueta era claramente humana. Javier se giró de golpe, pero la figura ya no estaba. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si hubiera sido observado por algo más allá de la realidad. Cuando intentó caminar hacia la salida, la puerta de la cocina se cerró de golpe, haciendo que su corazón saltara en su pecho. La atmósfera comenzó a cambiar. Las luces parpadeaban más rápido, y el sonido del viento fuera del restaurante se convirtió en un susurro más cercano, como si estuviera llegando desde dentro de las paredes.
El aire se volvió espeso y viciado. Javier intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. En ese momento, algo le llamó la atención en una mesa cercana. Allí, entre el polvo, había una caja de madera, cubierta por un candado oxidado. Su curiosidad lo empujó a acercarse. La sensación de que debía abrirla lo envolvía, como si el destino lo estuviera llamando. Con esfuerzo, levantó el candado y abrió la caja. En su interior encontró varias cartas, enrolladas con cuidado y selladas con cera negra. Cada carta estaba marcada con símbolos extraños, y la tinta era de un rojo profundo, casi vibrante. El temor comenzó a apoderarse de él mientras desenrollaba una de las cartas, notando que algunas palabras parecían moverse a medida que las leía, cambiando ligeramente, como si trataran de escapar de su vista. Antes de que pudiera procesar el significado de las cartas, la cocina entera se iluminó de golpe, el brillo cegador de las luces encendiendo todo a su alrededor. Javier dio un paso atrás, perturbado, mientras la nevera se cerraba de golpe detrás de él. Un sonido metálico lo sacudió. La figura que había visto antes apareció nuevamente, esta vez con una claridad aterradora. Estaba frente a él, y aunque no tenía rostro, Javier sentía su presencia como una presión sobre su pecho. «Este es el último pedido», dijo la figura, su voz resonando como un eco lejano. «Este es el último pedido para ti». Javier, en estado de shock, no pudo responder. El aire se volvió denso, y las luces parpadearon intensamente. La figura comenzó a acercarse lentamente, deslizándose por el aire como si no tocara el suelo. Javier intentó retroceder, pero las sombras de la habitación parecían rodearlo, como si la oscuridad misma estuviera cobrando vida. En un último intento desesperado, Javier intentó salir por la puerta, pero algo lo detuvo. La figura apareció frente a él, esta vez mucho más cercana, flotando en el aire con una presencia imponente. En sus ojos vacíos, solo había oscuridad. El restaurante comenzó a retumbar, como si el edificio mismo estuviera respirando, creciendo a su alrededor. La figura levantó una mano hacia él, y de repente, Javier sintió un frío intenso, como si la vida misma se le estuviera drenando. Las cartas que había encontrado en la caja comenzaron a moverse por sí solas, como si fueran absorbidas por una fuerza invisible. En ese momento, la figura habló nuevamente. «La comida siempre debe ser entregada, no importa lo que cueste». Javier, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el terror, se giró rápidamente hacia la puerta y con un impulso de pánico, salió corriendo hacia el exterior. Cuando cruzó el umbral, el restaurante desapareció ante sus ojos, disolviéndose en las nieblas y las sombras. La carretera, antes desierta, parecía ahora interminable. El viento soplaba con furia, pero la ciudad ya no estaba allí. El pedido nunca había sido para nadie más. El restaurante, la despensa, no había cerrado, porque nunca lo había hecho. La niña de la ventana. Mateo trabajaba como repartidor de comida rápida en una pequeña ciudad. Sus turnos nocturnos eran tranquilos, pero en ocasiones, los pedidos lo llevaban a lugares solitarios o casas con historias extrañas. Una de esas noches, recibió una orden para una casa en la colina, un lugar que no solía tener entregas frecuentes. Cuando llegó, notó que la casa era una antigua mansión victoriana, con el techo en mal estado y un aire de abandono. Tocó el timbre y esperó. Nadie salió. Justo cuando estaba por irse, vio algo en la ventana del segundo piso. Una niña de vestido blanco lo observaba con ojos inexpresivos. Se estremeció, pero cuando volvió a mirar, la niña ya no estaba. La puerta se abrió lentamente, y una mujer mayor apareció. Con una sonrisa forzada, le entregó el dinero y tomó la comida. Mateo, aún inquieto, decidió preguntar: «Señora, ¿quién es la niña que vi en la ventana?».
El rostro de la mujer se puso pálido. Debes estar equivocado. Aquí no vive ninguna niña. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin decir más, se subió a su moto y se marchó. Sin embargo, no pudo quitarse la sensación de que alguien lo observaba. Esa noche, Mateo tuvo una pesadilla. Soñó con la misma casa, pero esta vez estaba dentro. Escuchaba risas infantiles y el sonido de pasos corriendo por el pasillo. En el sueño, subió las escaleras, y al llegar al segundo piso, la niña apareció frente a él, con los ojos completamente negros. Se despertó de golpe, con el corazón latiendo rápidamente. Decidió ignorarlo, pensando que era producto del cansancio. Sin embargo, las pesadillas continuaron cada noche. En cada una, la niña se acercaba más y más. En una de ellas, sintió que alguien le susurraba su nombre al oído justo antes de despertarse empapado en sudor. Una semana después, otro pedido lo llevó a la misma dirección. Esta vez, su curiosidad fue más fuerte. Cuando entregó la comida, observó el interior de la casa. El mobiliario parecía antiguo, con cuadros familiares en las paredes. Uno de ellos llamó su atención. Era una foto en blanco y negro de una familia. En el centro, estaba la misma niña que había visto en la ventana. ¿Quién es ella?, preguntó Mateo, señalando la imagen. La mujer frunció el ceño. Era mi hija. Murió hace 30 años. Mateo sintió un nudo en el estómago. Salió de la casa rápidamente, pero al girar para mirar la ventana, la niña estaba ahí otra vez. Esta vez, sonrió. Mateo comenzó a investigar sobre la casa. Descubrió que hacía décadas, una niña llamada Emilia había vivido allí. Se decía que cayó por la ventana del segundo piso y murió instantáneamente. Sin embargo, algunas versiones aseguraban que no fue un accidente. Algunos rumores señalaban que la madre de la niña tenía problemas mentales y en un arranque de locura, la empujó. Pero nunca se encontraron pruebas, y el caso fue cerrado como un accidente. Intrigado, Mateo decidió volver una vez más. Esta vez, llevó a su amigo Raúl. Querían comprobar si la mujer realmente vivía allí, o si algo más siniestro estaba ocurriendo. Tocaron la puerta, pero nadie respondió. Raúl, con su linterna, iluminó una de las ventanas, y ambos vieron la silueta de la niña, mirándolos fijamente. Pero lo peor fue cuando Mateo revisó su teléfono y vio una foto que no recordaba haber tomado. En ella, la niña estaba justo detrás de él, con una expresión de rabia. Esa noche, Mateo escuchó golpes en su ventana. Al abrir los ojos, vio a Emilia afuera, flotando en el aire, con su vestido agitándose como si estuviera bajo el agua. Su rostro estaba demacrado, sus ojos oscuros y vacíos. «Ven conmigo», susurró con una voz espeluznante. Mateo sintió que algo tiraba de él. Se aferró a su cama, pero su cuerpo comenzó a levitar. En el último segundo, encendió la luz, y la presencia desapareció. Esa noche empacó sus cosas y dejó la ciudad. Semanas después, un nuevo repartidor tomó su ruta. Un día, tuvo un pedido en la misma casa. Al llegar, vio a una niña en la ventana, con una sonrisa macabra. Días después, desapareció sin dejar rastro. Años después, la casa fue demolida, pero los trabajadores reportaron sucesos extraños. Herramientas desaparecían, sombras se movían entre los escombros, y algunos aseguraban haber escuchado la risa de una niña. Un obrero encontró un antiguo diario entre los restos de la casa. En sus páginas había dibujos de una niña con ojos negros y frases escritas una y otra vez. No estoy muerta. Nunca me fui. Siempre estaré aquí. Aquella casa dejó de existir, pero la niña en la ventana aún espera a su próxima víctima.